¿Qué tal, amigos de Piensa Prensa? Hoy, en el contexto de la conmemoración de los 51 años del golpe militar en Chile, estamos con Rosita Silva Álvarez, quien es activista de los derechos humanos, hija del abogado Mario Silva Iriarte, quien fue ejecutado por la dictadura. Rosita, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros. No, yo le agradezco a ustedes porque creo que es importante, aunque pasen muchos años, el seguir recordando y tener una memoria viva. Eso. Bueno, y para recordar, nos gustaría que nos contaras primero cómo fue tu primer enfrentamiento con la dictadura a partir de la detención de tu padre. Bueno, quiero partir diciendo que para el 11 de septiembre de 1973, mi padre no se encontraba en Antofagasta, se encontraba en Santiago, estaba en el Hotel Ritz, y después, al calor del tiempo, nosotros nos enteramos que el embajador de México lo mandó a buscar al hotel para que pudiera irse, como lo hizo con muchos compañeros. Y él dijo que no, que él no había hecho nada, y que si el pueblo le había entregado su cargo, porque él era gerente Corfo en Antofagasta, presidente del Partido Socialista y presidente de la Unidad Popular, y dijo que no, que él se devolvía a Antofagasta porque además estaba encabezando la lista de la gente que llamaban en ese tiempo, él la encabezaba. Y él dijo que no, que a él su pueblo le había entregado el cargo y él se devolvió a entregar el cargo como correspondía. Viajó toda la noche con un salvoconducto especial que se consiguió con un amigo el hijo de un tipo que era en la FACH, que era amigo de él, trabajaba en Corfo, porque mi papá era gerente Corfo, y viajó toda la noche a Antofagasta. Él pasó el mismo 11 de la noche por Vallenar, que es importante porque él pasa donde mi abuela materna, y él le dice que no sabe lo que va a pasar, pero que le deje encargada a la familia. Nosotros somos 5 hijos, más mi madre que falleció hace 10 años. Entonces él llega a Antofagasta a mediodía, nosotros la primera noche la pasamos en la casa que estaba en la avenida Grecia, frente al mar, y esa noche fue horrible. Bueno, el día 11 yo me voy al colegio, normal, llego al colegio, me sacan del curso y me dicen que me tengo que ir a mi casa. Me voy a mi casa, está mi madre, y ahí nos dice que hay un golpe en Santiago, que nos quedemos tranquilos, que vamos a esperar que mi papá tiene que llegar, etcétera, etcétera. En la noche nos quedamos, pero en la noche fue horrible porque estábamos frente al mar y se veía cómo pasaban los aviones, cómo disparaban. Fue horrible esa noche, horrible. Después nos fuimos ese día de la mañana y ya no volvimos más a la casa. ¿Qué edad tenías tú en ese entonces? Yo estaba por cumplir 13 años porque el 22 de septiembre yo cumplía 13 años. Entonces yo me acuerdo perfectamente de todos mis hermanos chicos, todo, mi madre, qué sé yo, todo perfectamente ese día. Entonces fuimos a clase el segundo día porque mi mamá, ella era dura, una mujer dura, en los momentos difíciles era una mujer dura. Entonces ella nos dijo, la vida sigue igual, esto nada ha pasado y tenemos que seguir. Así lo hicimos. Y después nos fuimos a la casa, las 3 mayores, porque somos 5, y yo tengo somos 3 seguidas, las mayores, tenía como 17, 15 y yo, y mis hermanos que eran más chiquitos, tengo diferencia de 5 años con mi hermano varón, el único que hay, varón, y después con la otra más chiquita. Y nos fuimos, y después cuando volvimos a la casa de una compañera, de Lisa Ravelo, que está muerta en Antofagasta, y ahí nos tuvo a nosotros hasta cuando mataron a mi padre, que fue el 19 de octubre. Y mi madre, el primer día, envía a los chicos a la casa de un amigo de mi padre que vivía cerca, que después resultó ser el padre, Bersovich, el apellido, que es el padre de una de las chicas que aparece después con el problema del frente y todo lo demás. O sea, siempre vinculados los mundos, ¿no? Con los hechos ocurridos en Chile. Bueno, mi padre llega el día 12, se presenta a mediodía, y ya ahí mi mamá lo acompaña en la intendencia, se fue a presentar voluntario a la intendencia porque estaba encabezando la lista. Y yo me acuerdo haberlo visto de nuevo
con una visita especial, porque a él se lo llevan a la FASH, en alguna visita especial que nos consiguieron, y yo voy a hablar con él. Y yo chica, me acuerdo que lo vi salir con un chaleco así como esto, de cuello y manga larga, de verano, era ya septiembre, hacía calor. Y lo primero que él nos dice que él no nos quiere volver a ver en esas condiciones. Y yo nunca entendí hasta el día de hoy si fue en esas condiciones y estaba con ese chaleco y todo, o porque ya lo estaban torturando, o porque él estaba detenido en una situación que nunca iba a poder saberlo. Estuvimos un rato con él nos dice que no puede hablar mucho con nosotros porque hay gente nueva que él no conoce que llegó con él ahí, entonces él no sabe quiénes son y por lo tanto no puede hablar mucho. Estuvimos hablando un rato ahí, nos despedimos de él y después lo trasladan, no recuerdo el día exacto, pero lo trasladan a la cárcel pública. Mi madre, desde que se levantaba, mandaba a los niños, porque después ella se cambia de casa y se va a la casa de una compañera de apellido Bravo. Entonces se va donde la mamá de la Dalila Bravo ahí con los dos chicos, y ella salía en la mañana y se iba a la cárcel todo el día a la cárcel, todos los días. Nosotros del colegio la pasábamos a ver a ella a la cárcel para saber si tenía alguna novedad, y así fue nuestra rutina. Fue nuestra rutina durante más de un mes. Me acuerdo que increíble, mi mamá, increíble, porque tuvimos que desalojar la casa y empezamos a embalar, íbamos en el día a embalar las cosas de la casa, porque esa era la casa de la Corfo. Y en el intertanto, efectivamente, yo cumplo los 13 años, estábamos embalando la casa, las cosas en la casa, y mi mamá dice: hoy día están de cumpleaños y hoy día se celebra el cumpleaños. Y me hizo un chocolate, algo así, me cantó algo. Terrible, porque... Trataba de mantener la normalidad lo más que se pudiera. Una mujer con un carácter admirable, hasta el último día de su vida. Ella trataba de que toda nuestra vida fuera normal. Y además nos decía, tienen que ser las mejores en el colegio, tienen que hacer su vida, tienen que... Hoy era todos los días lo mismo, nos decía. Y ella era como que no pasaba nada, como que... Era increíble ella. Y pasó todo este tiempo, y yo me acuerdo que antiguamente en este país se celebraba el Día de la Madre en una semana. Se celebraba el Día de la Mamá, el Día del Niño, el Día del Profesor, el día todo de lo que se le ocurriera era esa semana. Y yo había hecho unos trabajos en el colegio para ir a llevarla, y fui el día sábado. Me acuerdo que fue un día sábado, el día 20 de octubre. Y me fui directo a la casa donde ella estaba, llegué con las cosas, y como a mediodía, tiene que haber sido más tarde, como a las 3, 4 de la tarde, llegaron unas compañeras de que yo las conocía, que era Patricia Job y la Maye, que su compañero estaba preso, que era compañero de Washington Muñoz, que también lo mata. Y llegan a la casa y me dicen: ¿sabes qué? Yo estaba en el segundo piso, y me dicen: tenemos que contarte algo. Yo bajo y me dicen: mataron al Guachín y a alguien más, yo no me acuerdo, y me quedé impresionada, y no me pudieron decir que habían matado a mi papá. No me lo dijeron, se fueron, y la dueña de la casa, cuando se van ellas, entra y hace sacar a mis 2 hermanos chicos, y le dice a alguien: llévatelos para el parque, no sé qué, y yo me quedo ahí y me dicen: mataron a tu papá. Yo la verdad que no me acuerdo nada más, no sé qué ocurrió en la tarde, no sé qué ocurrió nada, y yo despierto al otro día en la mañana. No sé si me desmayé, la verdad que eso nunca lo he conversado con nadie ni con mis hermanos, porque son temas, como yo digo, temas sucedidos, pero quedan como en el silencio. Porque entra uno en shock. Seguro. Vamos a hacer una pequeña pausa para recuperarnos un poco del shock y volvemos contigo, Rosita. Muchas gracias. Volvemos en un momento. Hola, estamos aquí de vuelta con Rosita. Rosita nos contaba cómo fue la cronología de hechos desde el golpe hasta que tu papá fue ejecutado.
Junto con 14 compañeros. A eso quería yo que nos contaras antes de pasar a la parte, digamos, de activismo. ¿En qué circunstancia fue? O sea, porque tú nos cuentas que a ti te dijeron que lo habían matado, pero ¿por qué? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue la circunstancia? Él estaba preso. ¿Por qué lo mataron o cómo fue que lo mataron? Mira, él estaba preso con un grupo grande en Antofagasta que finalmente mataron a 14 compañeros. A él lo matan en lo que se llamó en Chile la Caravana de la Muerte, que es un grupo de gente que fue muerte del sur hacia el norte. Y en la única parte en Chile que entregan los cuerpos en Antofagasta, y yo siempre he pensado que no fue casual, sino que porque ahí también matan a Eugenio Ruiz Tagle, que era sobrino de Frei, Eduardo Frei Ruiz Tagle. Y yo creo que ese solo hecho los obligó a entregar los cuerpos. Él fue horriblemente mutilado, el Eugenio. Y yo creo que solo ese hecho fue que los obligó a entregar los cuerpos, porque no hubo ninguna ciudad de la gira de que hizo Caravana que hayan entregado los cuerpos, ninguna, excepto Antofagasta. Y yo creo que siempre he pensado que es eso. Bueno, lo matan porque a él se supone que le hacen un consejo de guerra y lo matan por traición a la patria, porque se supone que él, en la enferma de esta gente, lo acusan de llevar información y material a Argentina, porque él tenía... La Corfo tenía convenios con Argentina, con Salta particularmente, que estaban haciendo unos trabajos y convenios comerciales. Lo acusan de alta traición a la patria. Esa es la acusación más alta que tiene. Y los fusilan a ellos 14, ellos venían, este grupo de fusileros venían de Serena, habían pasado Serena, Copiapó, llegaron a Antofagasta, mataron, y esa misma noche salen a Calama y matan a 26 personas en Calama, 26 compañeros. Entonces mi mamá, cuando ella nos cuenta después, cuando aparecen los titulares, ella no veía diario, nada, se fue nomás. Cuando llega a la cárcel, él ve al tipo que estaba encargado, que conocía a mi papá, y le dice, por favor dame noticias de Mari. Y él le dice, pero ¿cómo no se enteró si lo mataron anoche? Así se enteró mi madre. Fue horrible, horrible. Yo no la vi, yo creo que ella estuvo descompuesta igual, y yo la vi al otro día. Por esa razón, pero a mí me cuentan además los compañeros que están presos, y yo después los veo, empiezo a investigar, vieja ya, grande, y ellos me contaban que mi papá siempre decía, tranquilo cabro, si no nos va a pasar nada, si está horriblemente torturado, a todos los torturaron mucho, a todos, y él siempre les decía, tranquilo, calma, que esto no va a pasar más, que a lo más nos van a relegar a alguna parte. Y lo terminaba matando con 4 compañeros. Después nosotros sacamos el cuerpo de mi papá donde estaba enterrado para cambiarlo, porque mi mamá quería cambiarlo, lo cambiamos, y ahí descubrimos que tenía un amarre en las manos. O sea, además de fusilarlo, los amarraron de las manos. Cuando sacamos el cajón, mi papá estaba intacto, tenía todos los bigotes, fue una cosa como, yo digo, no estaba esperando, porque nosotros, cuando los matan, nosotros no abrimos el cajón para poder verificar que estuviera, porque además nos dieron 24 horas para irnos a Antofagasta, de Antofagasta, y nunca abrimos el cajón, y cuando lo abrimos, después, muchos años después, como casi 30 años, mi papá estaba exactamente igual. Yo le pude hacer cariño en la cara, estaba igual. Era como García Márquez, como en la novela de García Márquez. Y tenía las amarras en las manos. Entonces ahí descubrimos ya finalmente el detalle horroroso de que lo habían matado. Entonces a él lo matan por esas circunstancias junto con los otros compañeros, que los matan en la Cuesta del Aguay, que hoy día hay un monumento, ahí hay un monolito. En el desierto los matan. Y ahí se entera mi madre de la muerte de mi padre. Y bueno, después nos tuvimos que salir inmediatamente a Antofagasta, llegamos a Vallenar, donde él había hablado con mi abuela ya materna, y cuando llegamos de Antofagasta a Vallenar no nos dejaron velarlo y nos dieron la orden de dejarlo inmediatamente al cementerio, y en ese momento mi madre se mete al auto con nosotros, una mujer valiente, pero valiente, y dice,
los que quieran ir a dejar a su padre no tienen derecho a llorar. Y nos fuimos así. Y al otro día nos dice, ustedes van a clase. Y con la frente en alto. Aquí no se llora. Así empezó nuestra vida de nuevo. El quiebre empezó con la frente en alto y sin llorar. No había derecho a llorar. Fuerte. Fuerte, muy fuerte. Pero hizo algo inteligente ella. Nos enseñó a no quebrarnos. Y supongo que a partir justamente de esa fuerza que te inculcó tu mamá y a todos ustedes, que tú te conviertes después en activista. Cuéntame cómo fue que empezaste tu vida de activista y de persecución de justicia. Mira, es bien raro todo, porque yo salí de enseñanza media el año 76, esto pasó el 73, y yo el 76 terminé el colegio y mi mamá me mandó a estudiar. A todos nos mandó a estudiar afuera, como podía. Porque ella decía que el sueño de mi padre era que fuéramos profesionales y ella lo iba a cumplir, como fuera. Era dura, dura. Y ella siempre decía que ella no se había muerto de pena solo porque quería ver el sueño cumplido de mi padre. Siempre nos decía lo mismo. Bueno, yo llego a Santiago, pero yo no ingreso inmediatamente al mundo de las agrupaciones. Yo quedo con un trauma inicial, que para mí los presos era como la continuidad de mis padres, de aquello que no pude hacer por mi padre, entonces empecé a trabajar por los presos políticos de Santiago. Por ahí empecé, los iba a ver, los acompañaba, mientras estudiaba, porque yo vine a estudiar comercio exterior. Y mientras hacía el estudio, hacía el teletrabajo. Y en realidad, de las agrupaciones, la huelga de hambre de los presos, de la detenidos desaparecidos, que abre este camino, ¿no?, de la verdad y la justicia, yo ni participé, ni estuve cerca, ni nada. Yo sentía que los presos me eran necesarios para curar mi vida. Y después empecé a trabajar trabajé en CODEPO, que era la Corporación de los Derechos del Pueblo, hasta el año 80 y tanto. Anduve lejos de la agrupación, sí, anduve muy lejos. Mi partido, que en ese tiempo participaba, que era el Partido Socialista de Dirección Colectiva, que se había dividido, por supuesto, en miles de fracciones, me manda a buscar y me dice que tengo que ir a trabajar a la agrupación de ejecutados políticos. No entendiendo nada mucho yo, y me meto. Entiendo yo, claro, la lógica la entendía, pero no entendía que yo fuera necesaria allí. Después que di vuelta por el CODEPO, por los presos políticos, trabajé el tema de las mujeres, trabajé en poblaciones con sindicatos, anduve por todas partes en Santiago, en Peñalolén, en Maipú. Conocí en ese tiempo, antes que mataran a la familia, a los niños Vergara, yo conocí a la Luisa, a la madre, en temas de mujeres. Entonces yo hice un trabajo previo. Cuando llego a la agrupación, ahí dimensioné el mismo dolor que yo tenía en cientos de mujeres, de madres, hermanas, y creo que me sirvió mucho ese recorrido previo de llegar a la agrupación, porque llegué ya formada ideológicamente y armada. Entonces empecé a trabajar ahí, era encargada de agitación y propaganda, y empezamos a hacer trabajos con las mujeres. Empecé a reconocer los rostros, reconocer la historia de cada uno de ellos. Toda la fotografía y rostros de madres. Éramos la mayoría mujeres, muchas madres. Y empezamos a crear, fuera de la denuncia que hacíamos, la agrupación empieza a crear una forma de activismo muy distinto al que se conoce a la agrupación de detenidos desaparecidos. Y yo quiero hacer un hincapié aquí, discúlpenme, político ideológico profundo, que a mí me parece, para poder entender los contextos. La agrupación de detenidos desaparecidos estaba bajo el alero de la iglesia, ya en la vicaría ya se funcionaba, incluso parte de la María Luisa Sepúlveda, que después fue muy importante en el mundo de los derechos humanos, ella y la iglesia participaban en las reuniones de ellos. Entonces era otra forma de ver. Nosotros trabajábamos en la Comisión Chilena de Derechos Humanos, donde nadie nos decía nada, y ahí estábamos solo unidas
como grupos políticos, porque cada uno representaba su partido político, porque así era. No era porque yo me llamaba Rosita, ni porque mi papá era mi papá. No, los partidos nos ponían, esa es la verdad, yo no voy a mentir más, ya voy a sacar. Tú llegaste a la agrupación vía el partido. Como todas llegamos ahí vía partido, todos. La Bertugarte también llegó vía partido, que era la presidenta, una mujer maravillosa, hermana de Bertugarte, que es la única persona que muestra cómo de alguna manera son los desaparecidos tirados del helicóptero, porque ella flota por esas cosas en la vida y se descubre y estaba amarrada en un riel y ella da luz. Esto fue disculpen, es que creo que es importante el contexto histórico, en la playa La Ballena, y lo primero que dicen que eso es un asesinato pasional. Ella era dirección del Partido Comunista y ella estaba con un riel y había estado presa, desaparecía y aparece ella. Es la primera vez que hay una cuenta real de un detenido desaparecido saliendo del mar. Ella era del Partido Comunista, nosotros fuimos muy amigas, muy amigas. Entonces estaba el MIR, el Partido Comunista, el Partido Socialista oficial, y yo era de la dirección colectiva. Era la minoría, pero qué gracia tenía yo, porque tenía que tener alguna gracia cuando llegó ahí. Primero, hagamos una pausa y de vuelta nos cuentas la gracia que tenía el asunto. Volvemos en unos minutitos. Hola, estamos aquí de vuelta con Rosita Silva. Nos estabas contando cómo fue que se dio tu integración a las agrupaciones, cómo llegaron a la agrupación a través de los partidos políticos, y nos ibas a decir cuál era tu gracia. Mira, mi gracia es mi pasión. Tengo una pasión que me sale de la guata, entonces empezamos a hacer actividades en la calle y yo tenía un vozarrón que no necesitaba megáfono. No necesitaba, hasta ahora media cansada, pero todavía no necesito megáfono. Entonces empezamos a pensar en conjunto, en colectivo, qué podíamos hacer. Entonces se nos ocurría, primero una vez fuimos a cerrar la puerta de la Corte Suprema en aquella tiempo de la dictadura con un candado así tan grande, cerrado por inmoral. Quemábamos a Pinochet en la puerta de la Corte. Cortábamos las calles, tengo fotos de todo eso, existe, es real. Entonces empezamos a hacer cosas así como lo que se llamó la funa en algún minuto. Después aparece un libro de Arellano Starr, que es el tipo que mata a 144 personas en Chile, encabezado por él, y aparece un libro de él. Y ahí nos fuimos a funar a la casa de él, al hijo, etc. Y empezamos a hacer acciones que la gente mirara, que viera. Sabemos, Rosita, que tú personalmente encaraste a Arellano Starr. Mira, lo encaré varias veces. Mira, ¿cómo fue? Lo encaré varias veces, pero la parte que... Bueno, primero Arellano Starr nos dijeron a nosotros que él iba a jugar tenis en un lugar. Hay un video que se llama Días de Octubre, de un chico, Hernán Castro, que murió él. Está en YouTube. Entonces él nos dice, yo les voy a avisar cuando esté y todo. Nos llevó, no sabíamos para dónde íbamos. Y antes de irnos todas, nos fuimos relajando porque nos íbamos a encontrar con el asesino. Fue el primer encuentro que tuvimos con él. Y él venía, yo lo vi venía caminando con otro milico al lado para subirse al auto. Y habíamos muchas mujeres, varias. Éramos como 15, 20. Y yo estaba ahí en una esquina y el Hernán me dice, ya, ahí viene. Y yo sentía que corría y el Hernán me dice, Rosa está ahí mismo. O sea, en mi mente yo corría, pero yo estaba ahí mismo. Y me doy cuenta que estoy ahí mismo y empiezo a correr y el tipo sale y se trata de meter el auto. Está en el video todo eso. Y trato de meter en el auto y era una locura porque yo lo único que sentía era como chillidos de ratones que gritábamos, pero eran chillidos y no lo dejábamos subir y el tipo se daba vuelta en el auto y no lo dejábamos subir. Hasta que se pudo subir y se fue en el auto y yo por primera vez en mi vida sentí lo que era la impunidad. Porque cuando él se fue, dije, se fue la justicia. O sea, sentí en carne, en el cuerpo, lo que era la impunidad de que el tipo se fuera allá. Fue horrible, le pusimos carteles, le gritábamos que no había más, no, fue horrible. Y después
Me lo encontré ya condenado en la corte. Yo trabajaba en la Municipalidad de Santiago, estaba recién entrada, la Municipalidad está recién entrada, departamento jurídico, y me mandan a hacer un trámite. Y veo yo tanto alboroto y le digo a las niñas, ¿quién es? El Arellano está ahí. Me voy, dije, voy, tenía que cuidar mi pega, dije, me voy. Mi pega había entrado a trabajar recién, ya estaba vieja, esto fue como, no sé, el 2008, estaba vieja ya. No, dije, no me puedo ir. Me devolví, dije, que me echen, que me echen. Dije, yo, este es patria o muerte, que me echen, no puedo devolver. Y me devuelvo y está un grande, ya, viejo pero grande. Y me acerco, le digo, a ti te hablo, conche tu madre. Le dije, asesino de mierda, dime en mi cara que no mataste a mi padre, dímelo a mí. Y hizo un alboroto y el gon se descompuso. Listo. Me vine. Venía tan contenta. Sabía que me han echado. No me echaron. Pero yo lo único, mira, échenme a lo mismo. Pero encaré también al tipo que mataba a mi padre, que era Ortiz Guzmán. Yo voy un día a los tribunales y me dicen, está Ortiz Guzmán, las niñas, las actuales, me decían. Yo esperé ahí sentada, las manos me transpiraban. Y va saliendo el tipo, era un viejo chico, si no era más que esto. Y él siempre andaba con una fusta en esos años, era un desgraciado. Y lo veo que va saliendo, porque el juez Guzmán me había dicho que él ya me conocía, me decía, usted no le dice nada a ninguno de usted, nada. Veo que pone un pie fuera de la oficina el tipo, porque yo era procurador del juicio, entonces no podía decir nada. Veo que pone un pie afuera de la oficina y le hago así. Buenas tardes, señor Ortiz Guzmán, le digo, ¿cómo está? Riéndome. ¿Cómo está? Y se queda mirando descolocado porque lo estaban llevando para preso, porque le estaban declarando que tenía que irse preso. Y yo salgo. ¿Cómo está? Le digo yo. ¿No se acuerda de mí? Y él así como pensando que era alguien que yo... Me dice, no, me dice la verdad que no. Y yo le digo, mire, yo soy la hija de Mario Silva. Bueno, y yo le digo, el peor día de su día es el mejor día de mi vida. Chao, que le vaya bien. Y me devuelvo, pero tiritaba entera. Y después los gendarmes, porque esto fue como el 2010, puede haber sido por ahí, no sé ya, pero fue después del 2000. Y los gendarmes, después bajo, tomaba agua y me dice, que ya lo tuvimos que llevar a enfermería, estaba muy descompuesto. Bueno, esa descomposición que yo les provoco a ellos es de esa fuerza que te hablo que yo puse en la agrupación con los compañeros, de salir a la calle, de mostrarle a la gente. Una vez pusimos un ataúd atravesado frente a los tribunales, cortamos la calle y pusimos un ataúd con todos los certificados de defunción de los compañeros. O sea, tuvimos una actitud como agrupación de sacar a los muertos de la victimización. Y lo digo fuerte, porque pensábamos que tenían que volver a la vida, la gente tenía que saber que ellos habían luchado y nosotros éramos la continuación de la lucha. No éramos la continuación de esta cosa pena, triste, no. Era confrontación, aquí estamos, vengan. A mí me llevaron 62 veces detenida. Vengan, aquí estoy, vamos, con todas las compañeras. No es un enfoque de víctima, sino es un enfoque de enfrentar, de luchador, del soldado que también está defendiendo su posición. Así con las compañeras de la agrupación, entramos y salíamos. Y en todas partes, mira, fuimos a funar. Mira, el que se nos cruzaba una vez a Redondo, que uno de los asesinos de caravana se fue para Estados Unidos y andaba a caballo, no sé qué, unos saltos, ese deporte que tiene. Solita, 5 viejas locas, ahí están en la puerta de la embajada, a Redondo, asesino de caravana, a los 3 días lo mandaron de vuelta a Chile, no puedo participar en... Mira, si éramos casi obsesivas. Yo me acuerdo que como era encargada de agitación y propaganda, mira, vivía despierta y durmiendo, ¿qué hacíamos? Todo el día.
Mira, un día nos pusimos unas banderas chilenas para el Día de la Mujer y nos fuimos a La Moneda de Pinochet, allá la señora Ofelia Moreno, una compañera que murió. Ahí con banderas chilenas, oye, mira, pues si es que hacíamos de todo. Todo lo que significara un golpe visual de que la gente nos viera, de que se supiera que los compañeros estaban vivos, que estaban... Pero fue frontal, siempre fue muy frontal. Entonces, esa era la gracia que yo tenía. La gracia de andar y además y gritaba sin megáfono, entonces arrancábamos nomás. Entonces, fue un periodo de lucha muy profundo, con mucha significancia, de la cual yo no me fui nunca más de ahí, porque, como yo digo, gracias a la muerte, hoy día le doy gracias a la vida. Porque cuando matan a mi padre, volví a vivir. Y vivo en cada uno de ellos. Entonces la muerte me enseñó a vivir, me enseñó a reír. La muerte, todo. Yo río todo el día. Yo me río de los peores. Porque creo que la muerte me dio vida. Gracias a eso estoy. Y por eso me corre la rabia, el odio, y no tengo problema, porque son sentimientos que los seres humanos reprimimos. Ay, pero ¿cómo voy a ser tan amargada? ¡Claro que soy amargada! ¿Y por qué tanto odio? ¡Claro que tengo el odio! Porque eso me mueve, me hace pensar, me hace sentir viva. Es tu motor. Es mi motor. Rosita, realmente qué relato tan interesante. Y ahora, a partir de todo esto que tú has luchado durante tantos años, te quiero preguntar, ¿cómo ves el asunto del... O sea, porque han pasado más de 50 años y sigue habiendo gente que niega, que relativiza, y el problema es que las nuevas generaciones que no vivieron esto de primera mano, pueden caer en esa trampa. ¿Qué ves tú? ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué perspectiva le ves tú? Realmente, sobre todo, para que esto no vuelva a ocurrir, porque me parece que es lo que nos debe de interesar a todos. Evitar una repetición de esto. Mira, yo voy a partir por decir nuestros errores para que no se vuelvan a cometer, porque también cometemos errores. Y yo creo que nunca se habla de eso. Nunca. Yo creo que nuestro primer gran error como historia de las agrupaciones fue que achicamos el problema del mundo de los derechos humanos solo a la vida y a la muerte. Yo creo que por el contexto histórico, por la desesperación, pero eso significa que hoy día tú dices, oye, el tema de derechos humanos y nadie quiere hablar. Pero el tema de derechos humanos, educación, salud, la vivienda, todo. Entonces el primer error fue haber achicado el tema de este mundo, que hoy día nos ha costado un mundo volver a hablarlo. Porque nadie quiere saber de derechos humanos, porque se remiten inmediatamente a eso. Segundo, los grandes errores que se han cometido es que las agrupaciones, la cual yo no estoy hace como 30 años, es que se han acercado a cada uno de los gobiernos de turno que han sido de la Concertación y hoy día este caballero. Porque creo que el problema de los derechos humanos que no se ha entendido no son dependientes del gobierno de turno, es un problema de Estado que los gobiernos tienen que resolver, que es distinto, en una mirada distinta. Por supuesto. Entonces uno no puede esperar que el gobierno por sí mismo lo resuelva, porque primero, muchas veces no está la voluntad, y segundo, porque este es un problema de Estado. Mientras no lo tomen como un problema de Estado y reconozcan y que pongan en todos los diarios los nombres de todos los compañeros presos políticos, etcétera, etcétera, y le resarcen todo este dolor y que reconozcan que fueron luchadores sociales en este país, no va a pasar nada, primero que nada. Primero que nada, porque es el Estado quien tiene que reconocer, y el Estado no ha reconocido, porque lo que hizo él fue caerle una lágrima y decir, este es un pobre libro que nosotros... No, nosotros como Estado ordenamos que en cada las casas que con los compañeros vivieron presos políticos y todo se pone una placa,
porque el Estado resarce con esto en todos los diarios oficialmente la lista completa, aunque sea así un volumen, pero para que la gente se dé cuenta que ese volumen fueron los chilenos exiliados, muertos, desaparecidos, torturados. No se ha hecho, ni se va a hacer porque no hay voluntad. Creo que hoy día estamos en un momento muy complejo políticamente, muy complejo, porque creo que los 50 años quisieron, mira, mi teoría es la siguiente, los 50 años fue el término de un periodo para el inicio del olvido. Mira lo que te estoy diciendo, es mi teoría. A los 50 años entregaron todas las casas de memoria hasta que se cansaron. Todo lo que quisieron, casa de memoria, plata, recuerdos, tremendas fotografías, actos, la moneda, todo. Y al otro día tú prendías la tele y no se habló de nada. Y hoy día, ¿qué es lo que está pasando? Nada. ¿Qué dijo el Boris? Bueno, de hecho, los tribunales de justicia tienen solo el 1% de todos los militares están presos, el 1% están en presos, el 1%. Nada. Ya. Después, ¿qué dijo el señor Boris? Dijo, mire, ¿sabe que vamos a hacer un plan de búsqueda por los detenidos desaparecidos? ¿Qué es lo más horroroso? Mira, qué feo lo que voy a decir para muchos. La desaparición es peor que la muerte. A mi padre me lo entregaron. Yo puedo estar tranquila, pero la desaparición es un acto horroroso, eterno, porque es una desaparición. No hay cierre. Eterno. Como pasó con México, con los estudiantes. Exactamente. Bueno, esa es una herida eterna, no solo familiares, a la sociedad, porque eso no se entiende como un problema de sociedad. No basta con el informe rating, no basta con que alguien... No, esta es una acción social de conjunto donde todos deberíamos estar y participar. Bueno, yo creo que este plan de búsqueda, que podría haber sido muy interesante, tiene dos grandes errores fundamentales. Primero, los familiares no son informados de lo que está ocurriendo, porque yo veo a mis amigos de los hijos de los detenidos desaparecidos, no tienen ni idea, andan preguntando, no tienen ni idea, nadie les informa. Quiero pensar de buena fe que las directivas saben, y de mala fe digo que no baja la información. Y lo digo así abiertamente, no tengo problema. Y que me lo digan aquí en la cara y me vengan a buscar, no tengo problema. Y segundo, esta famosa licitación de no sé cuántos bailes de millones de dólares que entregaron. No, si es mucha plata, son como 700 millones de dólares, es mucha plata, sí, una cosa que... Sí, pero sacó la información. Ni siquiera la licitaron, hablaron con el mundo de los derechos humanos, y dijeron, mira, sabes que esto es lo mejor, nosotros creemos, cuál es la opinión. No, si aquí se hacen las cosas en cuenta. ¿Qué pasa con eso? Uno nunca va a saber el final, lamentablemente, porque esto, si no hay plata, no se paga, y si el otro gobierno viene derecha, se corta, y nos pueden cortar las pensiones como en Argentina, y se acabó. Estas ilusiones que dan por los 50 años, el inicio del olvido. Hoy día que oficialmente va el Boris con las agrupaciones, que lo encontré de muy mal gusto que él fuera ya al memorial de mal gusto, porque tampoco va con algo concreto, va, ay, pobrecita, que me tienen hasta aquí con el pobrecito y las víctimas y todo me tienen hasta aquí. Entonces le aparece, ¿quiere ser Allende? ¿Qué le pasa? Si este hombre anda de vuelta de tumbo en tumbo, si él lo que debería de haber hecho es, a ver, ¿qué pasa en este periodo? Hablemos de ahora, de estos últimos periodos. ¿Qué pasa con los traumas oculares? ¿Qué pasa con la gente que está lleno de perdigones, que le hace mal a la salud? ¿Qué pasa con los que están presos? Con el Ramiro, que lleva cuántos años preso, el compañero Ramiro. El otro día me encontré con el Marcelo Villarroel, que es un compañero que está preso ya también en Rancagua. Él está pagando las penas, todavía tiene ahí las causas que le entregó la dictadura y está cumpliendo penas por causas pendientes del periodo de la dictadura. Yo a veces digo, estoy en el 2024 y estamos con presos políticos, Dios mío, si parece una pesadilla. ¿Qué pasa con todas las 53 leyes que el señor Boric solo ha aprobado? El solito, 53 leyes. Toda la ley Gatillo, la ley antirrepresión para las movilizaciones, 53 solito, con la ayuda de la derecha, por supuesto, pero solito, porque ni siquiera Piñera se atrevió a hacer eso.
Y hoy día, para que tú sepas, las penas que le están dando a los presos políticos, los nuevos, los anarcos, que yo no los entiendo, pero los comprendo. No entiendo las tonteras que hacen, pero los comprendo, ya, salen. Y yo no me voy a decir que soy anarquista porque no entiendo el anarquismo. Soy vieja, ya. 104 años, ¿de dónde salen esos 104 años? Porque Fiscalía, por una ley que existe, que ni Pinochet lo usó, la usa él, para pedir sobre 100 años. Porque ni en el tiempo de dictadura le daban 100 años a los compañeros. O le daban perpetua o pena de muerte. Entonces no tengo esperanza. Esperanza no tengo. Pero un día que yo no esté, esto va a cambiar. Y para eso lucho. Aporto para que esto cambie el día de mañana cuando ya yo no esté. Rosita, fue un placer platicar contigo. Gracias por tus opiniones, gracias por tu historia. Y esto servirá para que alguien venga y el día de mañana continúe con la lucha. Gracias a ustedes, se la agradezco de alma y disculpe, pero soy un poquito apasionada, ya se lo había dicho. Muchas gracias por acompañarnos en este segmento de Piensa Prensa. No olviden seguirnos y apoyar a la prensa independiente. Hasta pronto.